bienvenidos a esta sexta o séptima sesión de nuestro curso, donde hemos desarrollado varios temas. El primer tema, que nos llevó 2 sesiones, fue el aporte a la ciencia y al pensamiento científico. Vimos que la institución principal que ha sido la contribución de la Iglesia es la fundación de las universidades. Después el siguiente tema fue el aporte del cristianismo, de la Iglesia, al desarrollo y a la práctica de la solidaridad, la caridad, y ahí la institución principal que la Iglesia ha aportado a la humanidad es la fundación de los hospitales, las leproserías y los orfanatos. El siguiente tema que abordamos es el aporte del desarrollo del arte, la pintura, la escultura, el teatro, la música y la literatura, y ahí también han habido instituciones importantes, las primeras escuelas de músicas, los oficios de escultores y de pintores fueron iniciados en ambientes católicos. El cuarto tema que abordamos fue el aporte del desarrollo a la arquitectura y la tecnología de la construcción. Especialmente nos centramos en el estilo románico y en el estilo gótico, a pesar de que también la Iglesia hizo contribuciones importantísimas al arte bizantino y a la arquitectura barroca. De hecho, la Iglesia fue la que difundió el estilo barroco a todos los rincones del mundo, porque prácticamente los misioneros se expandieron por todas las regiones de la tierra y fueron instaurando el estilo barroco en todos los puntos cardinales. El quinto tema fue el último abordado, el aporte de la Iglesia a la economía y a la tecnología. Ahí se puede decir, siguiendo a uno de los autores que estudian el tema de la agricultura, que los monasterios eran especies como de universidades tecnológicas o tecnoagropecuarias, ¿no? La constitución de los gremios, la teoría económica, la contabilidad, la administración, las cajas de ahorro popular, fueron todas contribuciones en el campo de la economía y a la tecnología, es decir, al desarrollo. Y ahora nos vamos a referir en el sexto tema, en el tema de hoy, el aporte del desarrollo al derecho, a los derechos individuales y al derecho internacional. Y aquí también vamos a destacar que una de las instituciones que han sido contribuciones de la Iglesia a esto fue las primeras facultades de derecho que existieron en la historia. El curso pretende abordar el desarrollo integral del hombre, porque entiende que para el desarrollo integral de la humanidad es necesario la sinergia de múltiples fuerzas positivas. Y se podría decir que este curso pretende mostrar que la humanidad actual y del futuro se beneficiará muy significativamente si sigue contando con la contribución del cristianismo como una fuerza espiritual extraordinaria en el mundo, como un factor de decisivo desarrollo humano que evita los extremismos antropológicos que el ser humano siempre está tentado a tener. Y por eso el mirar el pasado es con una perspectiva también de mirar el futuro. Es que así como la humanidad se ha desarrollado al estado de hoy gracias a la contribución del cristianismo, el desarrollo futuro de la humanidad también dependerá de en qué medida se sinergiza el cristianismo dentro del desarrollo humano del hombre. Y esto no porque lo haya dicho el cristianismo,
las contribuciones hechas, sino porque su teología se convirtió en hechos. Y lo que hemos estado desarrollando y lo que seguiremos desarrollando en los temas que quedan hasta la 10ª sesión, que es la totalidad del cursillo, es que no solamente es lo que se dijo, también hemos hablado de ciertas doctrinas cristianas que han sido de enorme importancia para luego convertirse en hechos, pero lo importante son los hechos que el cristianismo ha generado en la humanidad. Por lo tanto, hoy nos vamos a centrar en este punto. No hay desarrollo humano sin derecho, sin justicia, así como no hay desarrollo humano sin economía, no hay desarrollo humano sin ciencia y tecnología, no hay desarrollo humano también sin la caridad, sin las artes, etc. Pero sin derecho el orden jurídico es de decisiva importancia para el desarrollo del hombre. Y hay 3 influencias principales de la Iglesia en Occidente. La primera es a través de las ideas jurídicas cristianas que vamos a desarrollar. La segunda es a través de la contribución que ha hecho un emperador muy importante, el emperador cristiano Justiniano, en el siglo VI, y nosotros cuando en el próximo febrero vayamos a Constantinopla vamos a ver muchas de las obras de Justiniano, este gran emperador cristiano del siglo VI. Y la tercera de las influencias jurídicas y su aporte a Occidente es la recopilación canónica de Graciano en el siglo XII. De todo esto voy a desarrollar punto por punto en la sesión de hoy. La primera influencia que recién hacíamos alusión son las ideas jurídicas cristianas, ¿no? Las ideas jurídicas cristianas provenientes de la Biblia y provenientes de Jesucristo. Y aquí tenemos que señalar que en la época apostólica, es decir, las épocas iniciales del cristianismo, habían 2 ideas generalizadas como patrimonio del cristianismo que son de enorme importancia para el derecho universal. La primera idea es que toda acusación debía hacerse con pruebas objetivas y veraces. Eso es un asunto que para los orígenes de la etapa inicial del cristianismo esa era una idea absolutamente clara y evidente. No era una idea exclusiva del cristianismo, también el mundo jurídico romano también tenía esta idea. Pero para el cristianismo eso era evidente, que así debía ser. En la Biblia aparece en Daniel 13 el episodio de la casta Susana, que ustedes recordarán. El episodio de la casta Susana es que Susana era una mujer muy hermosa, que es acusada por 3 ancianos que dijeron que la habían visto a ella acostada con un muchacho, ¿no? Y eso equivalía a que la lapidaban, ¿no? Entonces Daniel, el profeta Daniel, en el libro de Daniel, opta por buscar pruebas ante la acusación. No bastaba la acusación de 3 venerables personajes. Así era en muchas culturas. Los venerables tenían derecho a la acusación y la palabra de la persona famosa o venerable bastaba como prueba. Para el profeta Daniel no bastó eso. Había que presentar pruebas. ¿Y cómo exigió pruebas? Bueno, interrogó de forma separada a cada uno de esos 3 ancianos venerables y entonces mostraron contradicción. Y esa contradicción resultó evidente que estaban mintiendo y que estaban acusando injustamente a la casta Susana, que así se salvó. La casta Susana simboliza al alma justa, al alma de los justos acusada injustamente, ¿no?
En el cristianismo también hay un mandamiento especial dedicado a no hacer falso testimonio, ¿no? Lo que habían hecho esos venerables ancianos era justamente dar un falso testimonio en contra de la casta Susana. Los juicios contra Jesús y contra Pablo también. Pablo, sabiendo que el Imperio Romano compartía el derecho del acusado a defenderse, apela al emperador romano. Y gracias a apelar al emperador romano se salva que si no lo hubiesen lapidado los judíos, ¿no? Pero Pablo sabía de que el derecho romano había incorporado ese de que todo acusado tenía derecho a defenderse y mostrar pruebas en su defensa. Por lo tanto, el mundo grecorromano también coincidía con el mundo judío con estas ideas jurídicas de enorme importancia, ¿verdad? Y en ese sentido hay una sinergia o una convergencia ideológico-jurídica entre la rama cristiana y la rama del derecho romano. La segunda idea cristiana es que el pobre y el humilde tenían el mismo derecho al juicio equitativo que el rico. Esa es otra idea cristiana jurídica de enorme importancia, ¿no? El pobre tiene igual derecho a defenderse que el rico. Y muchos episodios en la Biblia precisamente hablan de lo inicuo, lo injusto, que es que en el tribunal de la justicia se defienda la iniquidad. O se defienda la mentira. En el libro de Eclesiastés se denuncia precisamente la corrupción de los jueces. Vanidad de vanidades, dice el Eclesiastés, vanidad de vanidades, porque en el tribunal de la justicia está la iniquidad, ¿no? Bien. Estas dos ideas generalizadas van a impregnar toda la práctica jurídica del cristianismo y van a hacer que estas ideas jurídicas propias o tan fuertes en el cristianismo se introduzcan en los demás derechos, en particular el derecho romano. Otras ideas jurídicas cristianas esenciales en Occidente son las que decimos acá. Primera idea jurídica: el poder, cualquier poder, no tiene sentido en sí mismo si no está al servicio de la justicia. Es decir, el poder no vale por ser ejercido por el que tiene poder, sino que el poder es entendido como un servicio al pueblo. El monarca no es legítimo por el hecho de tener poder, sino porque obra según lo justo y obra según la ley divina y natural. Por ejemplo, por eso es que Saúl fue depuesto y Dios pone a David, porque Saúl había convertido su poder en una búsqueda de sí mismo, y entonces es depuesto Saúl y es sustituido por David. Y cuando a David le pasa en cierta manera igual, recibe la reprimenda del profeta Natán, ¿no? Tercera idea es de que el derecho y la ley tienen que ser rectos según la naturaleza de las cosas y no según lo decida la autoridad. Las cosas no valen porque lo diga el que tiene el poder, sino las cosas valen en la medida que son de acuerdo a la naturaleza de las cosas o de acuerdo a la naturaleza divina. Otra idea que es propia del cristianismo es la idea de que la libertad no depende de la ausencia de coacción externa, sino que es intrínseca al individuo. Es decir, que los individuos son libres, porque son creados por Dios como seres libres a su imagen. El cristianismo tiene una idea del hombre de que cada hombre es libre y por lo tanto es en el interior de su conciencia donde se juega el reducto último de la culpa. Por eso vamos a ver la importancia que tiene la intencionalidad maligna y no los hechos malignos en sí mismos. Otra idea jurídica
que es esencial del cristianismo y que fue transferida al mundo greco-romano es que no hay diferencia para el cristianismo entre los sociológicamente esclavos y los sociológicamente libres, porque todos somos iguales ante Dios. Eso es muy claro para San Pablo: no hay esclavos ni libres, no hay gentiles y no gentiles. No somos iguales por pertenecer a un pueblo determinado, así era lo que pensaban los paganos, sino por pertenecer a la raza humana como tal, porque es la raza humana como tal, independientemente de los pueblos, la que ha sido creada por Dios, el creador de todo el género humano, no el creador o protector de un pueblo solo, ¿verdad? Todas esas ideas jurídicas cristianas se fueron impregnando, se fueron luego convirtiendo en leyes de forma sucesivas. Bueno, la concepción del poder solo como servicio se puede ver en este texto de San Luis de Francia, el rey de Francia. Déjalo, porque si no sale todo en la grabación. Querido hijo, si llegas al trono, haz un esfuerzo por tener aquello que es menester en un rey. Es decir, que en la justicia y en la rectitud debes ser fuerte y leal hacia tus súbditos y vasallos, sin irte a la izquierda ni hacia la derecha, sino siempre en línea recta, no importa lo que pase. Y si es un pobre el que tiene la pelea con un rico, apoya al pobre antes que al rico hasta que la verdad se aclare, y cuando se sepa la verdad, haz justicia. Son las recomendaciones del padre al hijo. ¿Qué se destaca de aquí? Que primero, que el servicio de un rey es el servicio a la justicia, a la rectitud, a la verdad. Y ese servicio debe ser un servicio que privilegie o que tenga en cuenta especialmente a los más vulnerables, a los pobres, ¿no? Esto que es recomendación del rey San Luis de Francia, que bueno, fue santificado después, es un principio, digamos, que está desde la época de David. Por lo tanto, no es un asunto exclusivo de San Luis de Francia. San Luis de Francia simplemente recoge una tradición muy clara de concebir el poder como un servicio a la justicia y un servicio en última instancia a Dios. Aquí aparece San Ambrosio de Milán, ¿no? San Ambrosio de Milán considera que el emperador debía ser juzgado al igual que cualquier ciudadano. Cuando el emperador Teodosio en una ocasión atacó a los herejes arrianos y los masacró, los mató mal, el obispo de San Ambrosio de Milán, que aparece aquí en el cuadro pintado por un célebre pintor Zurbarán, San Ambrosio le exigió al emperador que hiciera penitencia pública inmediata por su maldad, o si no lo excomulgaba. Porque decía San Ambrosio, nadie, ni siquiera el emperador, está por encima de la ley de Dios, y nadie puede matar a alguien porque se le ocurra. Y el emperador obedeció al obispo, hizo penitencia, la penitencia que el obispo, no el papa, el obispo de Milán le impuso. En ese momento la sede del emperador estaba en Milán. Es una muestra, por lo tanto, de que
el poder está al servicio de la ley y no al servicio de sí mismo. Pasamos ahora al otro tema, que es los aportes eclesiásticos fundamentales para el derecho penal occidental. Y aquí hay dos aportes de decisiva importancia. Primero, que la pena debe estar acorde con la culpa y no con el daño ocasionado. Y segundo, que la pena, cualquier pena, debe ser rehabilitativa. Para nosotros esto es un asunto muy común, ¿verdad? Las leyes de Occidente, las leyes de nuestros países, las leyes de las constituciones, parten de que la pena debe estar acorde con la intencionalidad culpable del individuo y no con la magnitud del daño. Un ejemplo típico: si yo conduzco a 45 por hora y resulta que en una esquina un niño se me atravesó y lo maté, el homicidio es un homicidio. Yo maté a un niño, pero el juez me dejará libre apenas comprueba que yo no tuve culpa, no tuve intencionalidad de matar y que eso fue consecuencia de un accidente que se produjo porque el niño imprevistamente sale de detrás de un ómnibus, ¿no? Las leyes occidentales, las leyes uruguayas, consideran que la pena que se aplique debe ser de acuerdo a la culpa y no a la magnitud del daño ocasionado, porque el daño ocasionado es la muerte de un niño, o la muerte de un hombre, o la muerte de una mujer, no importa, pero la variedad, la cantidad de años de cárcel o de reclusión que pueda tener un individuo depende del grado de intencionalidad que haya tenido ese individuo. Si estaba con alcohol, si estaba con droga, etcétera, etcétera, todo eso atenuará las penas. Es decir, es esta idea que para el cristianismo era tan claro. ¿Por qué? Porque detrás hay una idea antropológica. Todo ser humano es libre y por lo tanto no está sujeto a los avatares de los dioses, por decirlo así, del destino, sino que el hombre depende de su decisión de hacer el bien o hacer el mal. A veces las personas, cuando se confiesan, no distinguen el mal hecho con intención y el mal hecho por casualidad o por fruto de las circunstancias de la vida, ¿no? Es decir, el énfasis en que la pena debe ser según la intencionalidad y la culpabilidad. ¿Y por qué? Porque, como les dije recién, para el cristianismo la interioridad del individuo es el fundamento último de la moralidad y de la culpabilidad. Eso, que para el cristianismo es una idea esencial porque de su base antropológica, eso ha sido transferido a la doctrina jurídica de la mayoría de los países occidentales. Y la segunda idea, que ha sido contribución al derecho penal occidental, es que la pena es primariamente rehabilitativa. No es una pena que sea solamente para satisfacer al acusado, al perjudicado, sino que la pena tiene que tener un carácter medicinal. El castigo está entendido como un periodo para que el individuo pueda reflexionar y rehabilitarse, etc. Eso es clave en el derecho canónico, es clave en el derecho canónico. Y de alguna manera se ha ido también transfiriendo a las leyes occidentales, a pesar de que las leyes occidentales tienen mucho el peso la vieja carga del derecho romano, que era la pena para satisfacer
el daño sufrido por el perjudicado. El daño sufrido por el perjudicado. Es en el derecho canónico donde toda pena es medicinal, y ahí influye mucho la práctica del sacramento de la penitencia, como lo vamos a ver. Esta es la primera idea, las primeras aportes del cristianismo al derecho, que son las ideas jurídicas, lo que acabo de exponer. Paso ahora a detenerme en el segundo gran aporte del cristianismo al derecho, y esto se hace a través del emperador cristiano Justiniano del año 527 al año 565. Este es un mosaico de una de las iglesias más importantes de Ravenna, que lo presenta en todo su esplendor a Justiniano. Este es el mapa de Europa, y este es el mapa del Imperio Romano de Oriente, con sede en Constantinopla, en la época en que el Imperio Romano de Occidente ya había claudicado. Roma ya no era, desde el siglo V, 400 y tanto, 423, que invaden los bárbaros Roma, el Imperio Romano de Occidente había colapsado. El único imperio romano que continúa es el Imperio Romano de Oriente, con sede en Constantinopla, ¿no?, por la ciudad que tiene ese nombre por Constantino. Aquí es donde se entabla, digamos, la reconstrucción de ese imperio romano en manos de este gran emperador romano cristiano que se llamó Justiniano. Constantinopla por eso pasa a ser la ciudad con mayor esplendor del mundo, superando ampliamente a Roma en la mayoría de los aspectos, ¿no? Y alguno de esos restos vamos a verlo cuando visitemos Constantinopla en febrero de este año. Aquí pueden ver una de las grandes obras maestras de la época de Justiniano, que es la Basílica de Santa Sofía, que nosotros la vimos ya cuando dimos el aporte del cristianismo a la arquitectura. Justiniano, ¿qué es lo que hace Justiniano y por qué es tan importante el emperador cristiano Justiniano? Por dos cosas. Porque manda recopilar todas las leyes imperiales previas. O sea, él se da cuenta del gran valor que ha tenido la tradición jurídica del Imperio Romano previo a él, y se encarga de mandarlas recopilar todas esas leyes, todo ese enorme valor jurídico que tiene la práctica jurídica del Imperio Romano, y intenta armonizarlas con el cristianismo, y publica el Código de Derecho Romano hacia el año 530. Ese Código de Derecho Romano del año 530, que consiste en haber recopilado lo mejor del derecho romano armonizado con el cristianismo, pasa a ser el Corpus Iuris Civilis, válido para todo el Imperio Romano. Al Corpus Iuris Civilis de Justiniano, vuelvo a repetir, emperador cristiano, no un emperador romano pagano. A eso se le suman otras obras jurídicas muy importantes, que es la Digesto, la Instituta, las novelas. El Digesto es una colección de obras de doctrina jurisprudenciales y la experiencia de los jueces. Las Institutas son manual para estudiantes de derecho, y las novelas son recopilación de las leyes dictadas después de la promulgación del Código de Justiniano. Esta labor
de recopilación y de armonizar las leyes jurídicas de todo ese imperio que acabamos de mostrar, estas leyes pasan a ser válidas en todo este territorio, son de enorme importancia para la historia jurídica de Occidente. Dice Jacques Paul, ahí ven el libro Historia Intelectual de Occidente Medieval, dice: el papel del derecho romano y de los especialistas en él ha sido capital en la evolución de la concepción del derecho y de las prácticas jurídicas de Europa occidental. Pero lo que hablamos del derecho romano no es el derecho romano vacío, sino es un derecho romano cristianizado, es armonizado con las doctrinas jurídicas cristianas. En algunos casos más, en otros casos menos, etc., ¿no? El derecho romano tiene una importancia enorme en el régimen jurídico de los países latinos e indirectamente en todo Occidente. Y se puede decir que la conservación, la transmisión, el perfeccionamiento del derecho romano es obra cristiana. Y es a través del Imperio Romano de Bizancio Justiniano, pasando a través de Carlomagno y del Sacro Imperio Franco-Romano Germánico, que ese derecho pasa a influir en toda Europa. Recién les mostré el mapa de todo el Mediterráneo, como el Mar Nostrum, por decirlo así, del Imperio Romano, y todos los países colindantes con el sur de Europa y el norte de África y Tierra Santa incluida, todo eso formaba parte de ese único y gran imperio romano con sede en Constantinopla. Cuando el imperio romano va disminuyendo en territorio, es sustituido por otro imperio que se alza en el centro de Europa, que es el imperio franco-sacro-romano-germánico, ¿no? Que aquí ven el territorio completo. El imperio de Justiniano abarcaba toda esta zona y el norte de África. El imperio de Carlomagno es considerado el heredero del antiguo imperio romano, pero claramente ahí sí mucho más que Justiniano, conformando una sociedad según los principios cristianos y defendiendo a la Iglesia y poniendo a la Iglesia como centro de esa cúspide de organización social. Carlomagno se considera a sí mismo como el heredero de esa riqueza del imperio romano que había colapsado en Occidente, seguía en Constantinopla, pero en Europa es sustituido por Carlomagno. La tercera influencia de la Iglesia en el derecho tenemos que verlo en el Código de Derecho Canónico, en el Código Jurídico Eclesiástico. Aquí ven el libro, una edición actual, nueva edición bilingüe comentada, el Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico sería como la tercera gran influencia aportada por el cristianismo al derecho occidental. ¿Por qué? Porque en una sociedad como la medieval, donde estaba por un lado el Papa, los obispos, los abades, los superiores de las órdenes religiosas, los párrocos, los vicarios, el pueblo por un lado, y por otro lado en la sociedad civil estaba el emperador, la corte real, los ministros subordinados, los gobernadores, los alcaldes y el pueblo, todo esto por un lado en lo civil y por otro lado en lo eclesiástico, implicaba distintos niveles de relacionamiento: el nivel parroquial, el nivel ciudad, el nivel provincial, el nivel diócesis, el nivel nacional y el nivel internacional. En una sociedad así había que armonizar. Había que armonizar los distintos niveles de correlación y de interacción entre todos
estos estamentos, los estamentos civiles, los estamentos eclesiásticos, y había que dictaminar, por lo tanto, sus derechos y obligaciones, sus penas y castigos. Y es en ese contexto que surge la necesidad de establecer un código jurídico eclesiástico que luego se llamaría derecho canónico. ¿Qué es el derecho canónico? Bueno, es la organización jurídica de la Iglesia, es la forma eclesiástica de entender los derechos, deberes, sanciones y penas entre sus miembros y respecto al resto de la sociedad. Y juega un papel muy importante en la modificación de aquellos aspectos del derecho romano que resultaban incompletos o insuficientes. En ese intento de recopilar, así como Justiniano recopila todas las leyes previas del derecho romano, es Graciano, el monje Graciano, aquí ven la edición antigua del monje Graciano del 1212, que recopila todas las normas y principios canónicos o el derecho eclesiástico sistemático. Es la recopilación de Graciano la que juega un papel muy importante, porque se considera en la historia del derecho que es la primera ordenación sistemática de todos los temas jurídicos, tanto civiles como penales, que existe en la historia. Justinianos en el siglo VII, pero Gracianos en el siglo XII, XIII. Por lo tanto, ella tiene una experiencia jurídica enorme, y entonces él considera, recopila todos los criterios jurídicos canónicos que naturalmente tenían que ver con lo civil, y los va ordenando por temas. Esa ordenación se considera la primera sistemática de todos los temas jurídicos, tanto civiles o familiares como penales, que se hizo en Occidente. Aquí ven, por ejemplo, la pintada por Rafael, la habitación de la asignatura apostólica, el lugar donde los papas firmaban los grandes documentos. Queda justamente en la antesala de la Capilla Sixtina. Si ustedes quieren pasar a la Capilla Sixtina, necesariamente tienen que pasar por esta antesala, que es toda pintada por Rafael, uno de los más grandes pintores de la humanidad. Y Rafael dedica una pared a la filosofía y a la ciencia, otra pared a la teología, otra pared al derecho y otra pared a las artes. Es decir, fíjense que los temas que nosotros hemos desarrollado aquí en el curso, en esa habitación está todo el mundo compendiado en una sola habitación. Bueno, esta es la pared correspondiente al derecho. ¿Y qué es lo que pinta? ¿Qué es lo que pinta Rafael con gran clarividencia? Esto sería como una apoteosis de la justicia y del derecho, pero abajo pone al emperador Justiniano recibiendo las decretales, es decir, lo que acabamos de decir, el derecho romano. Y a la derecha dibuja Rafael al Papa recibiendo la recopilación de Graciano. Es decir, en el siglo XVI ya era claro que las dos patas del derecho occidental provenían tanto del derecho romano del emperador cristiano Justiniano como de la recopilación hecha por Graciano. Así muestra Rafael la síntesis del derecho en esa sala, que es tan emblemática porque era el lugar donde los papas firmaban los grandes documentos apostólicos, o así se había pensado que ocupara esa función, y inmediatamente después se pasa ya a la Capilla Sixtina, el lugar donde
se eligen los papas, etc. Las primeras facultades de Derecho de la historia son las facultades de Derecho de Bolonia y de Pavía. Los juristas medievales en realidad son los que fundan la teoría y la ciencia del derecho y así lo enseñan. Esto es lo que piensan los autores que estudian la historia del derecho. Acá ven el sello de la Universidad de Bolonia, que es del año del Señor, Annus Domini, año del Señor 1088, que fue cuando se funda Bolonia. Y Bolonia es la facultad de Derecho. Italia formaba parte de los estados pontificios, es decir, que era una universidad, digamos, bajo el paraguas de la Iglesia. Ahí es donde se forman los estudiantes de Derecho de todos los países europeos. Los reyes europeos no tenían facultades de Derecho. ¿Dónde se forman los juristas europeos? Todos van a Bolonia. Bolonia es la universidad jurídica de Europa. Por lo tanto, la influencia que tuvo Bolonia no es solamente una influencia en los juristas italianos, que por supuesto también lo tuvo. En realidad, la sistemática del derecho romano y canónico es enseñado en Bolonia, y ahí se capacitan, digamos, los especialistas en derecho. Así como para ir a estudiar filosofía había que ir a estudiar a París, filosofía y teología, porque eran las universidades más importantes en ese tema. Bolonia es en derecho y Padua era en el terreno de la medicina, ¿no? Pero quizá acá dice, retomamos a este autor, a Alejandro González, Ius Comuni y la formación de las instituciones de derecho público, que dice textualmente en este libro: la influencia más importante del derecho canónico sobre el derecho occidental ha sido su contribución al proceso judicial. Recientemente se ha establecido en Uruguay un código de derecho del procedimiento jurídico, o código del derecho procesal, ¿no? Para este autor, y no es solamente la opinión de él, sino que forma parte de un consenso, el derecho canónico ha sido decisivo en el proceso judicial. Para la Iglesia, el desentrañar la verdad de toda acusación era decisivo. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad y por lo tanto el objetivo de todo proceso judicial debía ser desentrañar la verdad, o la mentira, o la culpa, pero desentrañar la verdad. Para el derecho canónico, una sentencia no se justificaba solo para restaurar la paz social conculcada por el delito o restablecer el orden perdido por un crimen o una injusticia, sino para hallar la verdad de los hechos tal como habían sucedido. El derecho canónico concibe la labor del juez como una función proactiva de investigador del error y de la falsedad. Y eso es de decisiva importancia en todo procedimiento judicial. El proceso penal canónico es un proceso racional y objetivo. Muchos derechos dependían a veces de aplicación de técnicas totalmente supersticiosas, como por ejemplo el derecho germánico admitía que un individuo podía ser considerado inocente si era capaz de pasar en un lugar lleno de brasas encendidas, o si era capaz de resistir el ahogamiento bajo agua en tantos minutos, ¿no? Eso que llamaban las regalías, eran técnicas admitidas por el derecho germánico.
para el derecho canónico eso es inconcebible. El derecho canónico debía ser un proceso racional y no emocional, ¿eh? Por lo tanto, la ordalía, procedimientos que acabo de decir, la ordalía, son excluidos o desacreditados progresivamente dentro de la cultura jurídica de influencia cristiana. En consecuencia, podemos decir, después de lo que acabamos de mencionar, que de la confluencia de las ideas jurídicas cristianas, del derecho romano conservado, modificado y transmitido por la Iglesia, y del Código de Derecho Eclesiástico o canónico, se conforma la enseñanza y la institucionalización del derecho y de la justicia en todo Occidente, especialmente teniendo en cuenta el lugar donde los especialistas y los jueces se formaban, que eran la Facultad Jurídico de Influencia Eclesiástica de Bolonia. Otras contribuciones, lo que acabamos de decir antes, son contribuciones al derecho en general, al derecho penal, al derecho civil, pero hay otras contribuciones específicas que también vale la pena que hoy lo pongamos en evidencia, que es el tema de la objeción de conciencia, el tema del derecho de asilo y el tema del derecho de los pueblos. Voy a ir punto por punto. La contribución del cristianismo a la objeción de conciencia, vamos a abordarlo primero. Se puede decir que el cristianismo es el impulsor de la libertad de conciencia y de la objeción de conciencia. Ya los hermanos macabeos, los 7 hermanos macabeos, cuando el rey les obliga a comer alimentos prohibidos para el judaísmo, los 7 hermanos macabeos se niegan por un asunto de conciencia a comer los alimentos prohibidos. Y van muriendo uno tras otro. Y la madre los va animando a que mantengan su convicción, que sean fieles a su conciencia y no rehúyan el ser mártires. ¿No? Eso lo pueden leer en libro de Macabeos, el libro 1 de los Macabeos, 5 del 1 al 40. ¿no? También el apóstol Pedro prefiere desobedecer la orden del parlamento judío. Aquí de nuevo tenemos el parlamento judío tenía el poder político